Una de las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial hoy en día es que puede procesar gran cantidad de información. Entonces, ya sea, por ejemplo, documentos PDF, archivos Excel, videos, etcétera. Entonces, en este caso les voy a mostrar un ejemplo aplicado de cómo podemos leer documentos PDF y crear un asistente RAG en lo que yo les puedo hacer preguntas. Entonces, en este caso, vamos a usar un documento ejemplo, como este que es de Porsche. Entonces, es un documento que entrega toda la información de sus distintos modelos, con sus distintas características, tiene muchas tablas de información. Entonces, lo vamos a usar para hacer todo el proceso de crear un asistente RAG. Entonces, les voy a demostrar un poco cómo funciona. En este caso, por ejemplo, digamos que yo quisiera consultar el consumo eléctrico combinado del Taycan Sport Turismo. Entonces, yo en este asistente puedo hacerle la pregunta y me debería responder con lo siguiente. Entonces me dice que la batería de altas prestaciones es de 24.2 a 20.2, que es lo que sale acá. Está bien, batería de altas prestaciones. Y después me da el de Performance Battery Plus, que es 24.2 a 20.2, 24.2 a 20.2, que es batería de altas prestaciones Plus. Entonces les voy a mostrar de manera práctica cómo crear este asistente desde el inicio, es decir, desde el preprocesamiento de los datos hasta la producción, que es ya en esta aplicación donde un usuario le puede hacer consultas directamente. Entonces, un poco de resumen de qué es cómo funciona un asistente RAG. Em, Estos son los pasos a grandes rasgos, que partimos de una fuente de datos, que yo lo tengo aquí en mis datos, que es el mismo documento que les mostré anteriormente. Y después de cuando yo ya tengo todos estos documentos, en este caso es solo uno, pero pueden ser cientos o miles incluso, se extrae la información relevante de este documento y se divide en lo que se llama chunks, que son pedazos de información donde después el LLM puede extraer la información. Estos chunks se transforman en un embedding, que básicamente es un vector, y se guarda en una base de datos vectorial. Después entonces, ¿cómo funciona? Cuando un usuario hace una pregunta, esta consulta que hace el usuario se transforma también en un embedding, que es este vector, se busca por similaridad, que en este caso vamos a aplicar búsqueda híbrida es decir, híbrida, que va a tener por similaridad y por búsqueda de keyword. Y dentro de esa base de datos vectorial se obtienen los documentos relevantes. Entonces, finalmente, yo le entrego toda esta información relevante al LLM que me entrega mi respuesta. Entonces, ¿cómo funciona un poco este proceso en código? Aquí en este documento, bueno, primero voy a importar todas las librerías que necesito. En este caso voy a estar usando la MyIndex, pero se puede usar cualquier framework como LangChain, por ejemplo. En primer lugar, lo que hago es importar las variables de entorno que necesito, que en este caso son el API key de Cohere, que Cohere es el modelo que vamos a usar de embedding y simultáneamente el LLM. Especialmente vamos a usar el Haiku, que es el modelo más pequeño y el más barato. Vamos a usar Quadrant, que es la base de datos vectorial. Entonces aquí defino el cluster, que es como la dirección o el URL de la base de datos, y la API key es obviamente la API key para conectarse a la base de datos de Quadrant. Y defino un nombre de una colección. Todo esto viene de mi variable de entorno, mi punto .env. Y después finalmente voy a usar Llama Cloud, que Llama Cloud es la aplicación donde vamos a procesar los documentos PDF para obtenerlos en un formato bonito que va a ser el Markdown. Entonces, como les mencioné, vamos a usar primero el LLM Cloud 3 Haiku. Vamos a usar un reranker, que básicamente esto va en el último paso que no sale en el diagrama, pero después cuando yo obtengo los documentos relevantes, acá hay como un paso intermedio, que es el reranker, que lo que hace es que según la query o la pregunta que hizo el cliente o el usuario, reordena los documentos para poner en primer lugar el más importante o el que está más relacionado con la pregunta que hizo. Entonces el LLM va a recibir primero el que más le interesa o el que más tiene relación con la pregunta que hizo el usuario. Después aquí estamos usando el modelo de embedding, que puede ser, en este caso estamos usando el de Cohere también, que es Embed Multilingual. Puede ser cualquiera. También está el de OpenAI, que es el ADA o el Embedding Small.
Pero en español, por lo menos, este es el que ha tenido mejor rendimiento. Y como base vectorial estamos usando Quadrant. Entonces aquí definimos un poco las distintas configuraciones. Definimos que el embedding model es el que definimos acá. Definimos un chunk size de 1024, que es el máximo tamaño que tiene disponible Cohere. Definimos el LLM y aquí definimos la transformación, que voy a explicar primero esto y después voy a explicar lo que es el Markdown Parser. Pero básicamente lo que primero hacemos es instanciamos LlamaParse. LlamaParse es esta aplicación que lo que permite que ustedes se puedan registrar, les da 1000 páginas al día a procesar. Y la gracia es que uno inserta un documento PDF y lo transforma en un formato Markdown que es simple de leer. Entonces al LLM le es fácil obtener esa información específicamente cuando hay tablas. Entonces cuando hay documentos que tienen tablas como esto, un formato Markdown le da mucha facilidad para entender la información que está recibiendo. Entonces nosotros instanciamos LlamaParse y le decimos específicamente queremos que nos transforme este PDF en un formato Markdown. Aquí definimos que un file extractor, básicamente decimos que todos los documentos PDF queremos que se transformen con LlamaParse. Y finalmente usamos Simple Directory Reader, que simplemente estamos diciendo que queremos leer todos los documentos que estén dentro de data, que en este caso es solo uno. Y queremos usar la configuración del file extractor que definimos. Entonces, todos los documentos PDF, en este caso solo este, se va a procesar con LlamaParse. Y aquí abajo lo que hacemos es que excluyo a la hora cuando ya tengamos que transformar la información a embeddings, a vectores. No quiero incluir ni el path del archivo, la dirección, no quiero incluir el tipo, ni el tamaño, ni cuándo fue la última vez que fue modificado. Porque la verdad es que estos son, en este caso es irrelevante, no necesita el LM saber esta información, entonces lo excluyo. Entonces cuando yo ya proceso esto, que ya lo hice, ya lo ejecuté, me dio un job ID y cuando lo ejecuto me devuelve esto que es un documento. Aquí es un poco difícil de leer, pero si se fijan, estos son en un formato Markdown, en una tabla. Entonces, esto va a ser muy fácil después procesarlo. Y aquí es cuando entra en juego el Markdown Parser. Lo que hace el Markdown Parser es la transformación que se aplica luego de leer los documentos. Entonces, yo leí los documentos, leí los archivos PDF, los transformé con LlamaParse y después le apliqué una transformación dividiéndolo en chunks. Entonces lo dividí en pequeñas partes y esas partes se van a transformar usando las propiedades que tiene Markdown. Entonces, por ejemplo, se van a agrupar con los distintos títulos o subsecciones para que quede de forma ordenada. Entonces, aprovechando que estoy usando Markdown, uso el mismo parser de Markdown. Entonces, luego definimos nuestra vector store, que básicamente es la de Quadrant, con el nombre de la colección, el cliente que definimos antes, y también definimos, activamos la búsqueda híbrida para que busque por keyword y simultáneamente por similaridad. Entonces, primero buscamos por similaridad y si es que hay match exacto, como por ejemplo busqué una fecha exacta o un nombre exacto. En este caso es bueno, por ejemplo, si yo busco Panamera. Si yo busco Panamera, me va al tiro en encontrar estas secciones porque tienen el match exacto de la palabra. Después en esta línea lo que hacemos es cargamos el contexto con el vector store que definimos y creamos un índice, que un índice básicamente lo que hace en este caso es cargar todos los documentos que ingresamos. Aquí en esta línea lo que pasa es se cargan los documentos, se transforman en chunks usando el Markdown Parser y se van a cargar a la base de datos de Quadrant. Entonces cuando yo ejecuto esta línea, si ustedes se fijan, Quadrant también, ustedes se pueden crear una cuenta gratis. Te da 4 GB, que es más que suficiente. Y en este caso, estos son los distintos chunks que me creó. Entonces, a partir de un solo documento, que es este, me lo dividió en distintas partes con toda esta información. Aquí me genera una metadata, por ejemplo, este es el título, CZ18 Caimán GT4RS. Aquí están las llaves de la metadata que excluimos, de hecho. Y en esta parte de acá está el texto, que está en Markdown.
Entonces me crea estas distintas separaciones y la gracia es que lo hace por sección. Entonces aquí tengo un título, tengo un nodo, tengo otro título, tengo subtítulos también. Entonces me lo va definiendo como con una jerarquía. Entonces después eso es mucho más fácil para el LLM o cuando haga la búsqueda vectorial determinar cuál es el chunk correcto. Porque ya sabe que estoy buscando en una sección específica. Em, bueno, que el índice básicamente es selecciono como dónde voy a acceder a la información, de cierto modo. Entonces aquí yo ya lo tenía definido, pero lo estaba haciendo con los documentos. Entonces esto lo que hace también es cargarlo a la base de texto vectorial, pero en esta parte s- lo hago separado por el hecho de que generalmente esto se hace también separado. Es decir, que primero hago el preprocesamiento y en un archivo separado o en un backend separado me conecto con el asistente. Entonces lo que hago es que defino el índice otra vez, pero simplemente apuntando a la base de datos vectorial, saltándome los documentos. Simplemente por eso, pero los dos sirven. Después lo que hago es definir un query template, que el query template básicamente lo que es lo que recibe el LLM, las instrucciones. Entonces primero aquí recibe el contexto, que es la información que voy a obtener de la base de datos vectorial, y el query que va a ser la pregunta del usuario. Y utilizo la función prompt template que va a consumir este query template de acá. Entonces después creo el retriever, que el retriever es básicamente configuro cómo voy a obtener la información. Entonces defino estos dos parámetros, similarity top k, que me dice cuántos documentos devuelve la similitud, es decir, los vectores similares. En este caso defino 3. Y el sparse top k, que le pongo un valor de 10. Lo que hago es indicar cuántos documentos quiero de la búsqueda exacta o el keyword match. Y finalmente defino que el modo de extracción es híbrido, es decir, quiero esto, ambos dos. Entonces después defino el response synthetizer, que básicamente consume este query template que habíamos hecho anteriormente. Y finalmente el query engine, que ya es el que le hago la pregunta en sí, que recibe todo esto que definimos antes, que es el retriever, el response synthetizer. Y finalmente le añado algo que se llama node post processor, que básicamente es que yo luego de obtener los nodos de la base de datos vectorial, es decir, obtengo el embedding, retorno la información relevante, acá hay como un paso intermedio. Entonces, este paso intermedio es que por ejemplo, en ese caso, de los 13 documentos que yo recibo, estoy indicando que reordeno y selecciono los dos más importantes en relación a la pregunta que hizo el usuario. Entonces no le entrego todos los documentos, sino solamente los más relevantes y los que más importan para lo que él está preguntando. Entonces ahí es donde viene query rank, que el rank es exactamente eso, reordeno la información para entregar lo más relevante. Y finalmente podemos hacer la pregunta, que es la misma que hice anteriormente en la demostración, y nos debería dar exactamente lo mismo. La batería de altas prestaciones y la batería de altas prestaciones plus. Entonces, bueno, queda el último paso, ya tenemos el asistente principal. Y ahora viene el paso de obtener esta que ya es la aplicación más en producción, que para esto estoy usando Streamlit, lo pueden revisar acá. Es una aplicación muy útil para subir no solo aplicaciones de LLM, sino, por ejemplo, aplicaciones estadísticas y es totalmente gratis, esa es la gracia. Entonces yo aquí defino mi Streamlit app, que es lo que consume Streamlit, y básicamente es una copia de esto, sin embargo aplicado ya a la aplicación más en producción. Entonces, los pasos son similares. Primero defino las variables de entorno, defino los clientes y los configuro. Estos son configuraciones de la página en sí. Por ejemplo, los títulos, la información. Defino un arreglo de mensajes vacíos. El session state es como el estado de la aplicación. Entonces, pueden pensarlo como que guardo información, pero momentánea a la sesión. Es decir, si recargo la página, se pierde esto. Entonces aquí creo el cliente de Quadrant, creo la base de datos vectorial y creo el índice. Esto se carga solamente una vez, por eso se usa caché resource. Y finalmente creo el query engine a partir del índice de acá.
con los mismos, si se fijan en exactamente la misma información. Y la asigno una variable. Está aquí. Entonces después finalmente está la parte de la lógica que hago para hablar con el asistente. Eh, Primero le pregunto al asistente, ingresa una consulta, la agrego a este arreglo que teníamos de mensaje, lo escribo con Markdown y después hago un streaming response que básicamente es lo mismo que acá, pero activo el modo stream que está definido acá para que vaya escribiendo la respuesta a medida que me vaya llegando y no tenga que esperar. Y lo voy adjuntando a la pantalla en sí, como también en formato Markdown. Entonces este es el proceso a grandes rasgos y me entrega esta aplicación de acá, que obviamente ya la probamos y bueno, aquí ustedes pueden replicar este código y probarlo con distintos parámetros y ver que a veces les puede dar mejores resultados en ciertas preguntas o peores resultados en otras. Bueno, y eso es, esto obviamente se puede expandir mucho más, se puede crear ya un agente eh, que considera todo el historial de las preguntas y respuestas obtenidas. em, y también se puede customizar mucho más el tema de la búsqueda híbrida, hacerla más precisa. Pero obviamente esto ya da un buen punto de partida para hacer una aplicación con RAG, que hoy en día está muy de moda, especialmente porque las empresas están necesitando parametrizar toda esa información que tienen guardada.